cambiaría la circunstancia y en sí digamos, si es dolo eventual o culpa, ¿no? Por eso es como que hay un límite como muy finito entre lo que es el dolo eventual y el... Se me desconectó. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Hola? doctor, se le escucha. Ah, perfecto. Ahí volví a compartir pantalla porque se me salió, no sé qué pasó. Pero no sé si bien la pregunta, o sea, como que por ahí sí quedó más o menos claro. Ya lo vamos a ver más adelante, igual, que entiende por ahí unos doctrinarios del derecho con respecto a cuándo hay culpa, cuándo hay, digamos, dolo eventual y cuándo hay culpa con representación. Pero bueno, yo creo que este podría ser un claro, digamos, o sea, un ejemplo, un caso por ahí de discusión, ¿no? No me acuerdo quién era el que me había preguntado. No me acuerdo quién había sido, pero no sé si quedó Sebastián. ¿Sebastián era? Sí, doctor, sí, es totalmente de acuerdo. Pablo, perdón. No sé si quedó más o menos claro, pero de todas maneras, como te digo, ya vamos a volver sobre este tema para ver en los tipos de dolo, sí, enseguida. Así que ahí ya lo vemos bien para no adelantarnos, ¿sí? Pero muy interesante la pregunta. Bien, entonces, ahora vamos a entrar en lo que son las clases de dolo, ¿sí? Están viendo el Power ahí, ¿cierto? Sí, doctor, se ve. Perfecto, Fernanda, gracias. Entonces, tenemos el elemento volitivo, ¿sí? Y después vamos a entrar en lo que son las clases de dolo, ¿sí? Entonces, básicamente, en primer lugar tenemos lo que es el dolo directo de primer grado. Esto va a ser de acuerdo en realidad a la intensidad del elemento cognitivo y volitivo. Es decir, a ver, según esta intensidad de esos elementos, es que la doctrina distingue entre tres clases de dolo. En primer lugar tenemos lo que es el dolo directo de primer grado, y la realización del tipo es precisamente lo que el autor persigue. Acá en este tipo de dolo, que es el dolo directo de primer grado, predomina lo que es el aspecto volitivo, tanto que algunos, digamos, prefieren llamarlo como la intención o el propósito. Entonces existe una identidad entre lo que el autor pretende y lo que efectivamente ocurre. Por ejemplo, quiere matar a una persona y lo hace. Entonces es la forma más clara y más intensa de dolor, ¿sí? Y básicamente también la que menos dificultades probatorias va a tener, o va a ser más fácil de probar. Por otro lado tenemos el dolo directo de segundo grado. En este tipo de dolo, el agente al realizar el hecho advierte que además del resultado que busca, va a producir otros resultados que están vinculados al principal de manera necesaria e inevitable. Entonces, acá el dominante es el aspecto cognitivo, ¿sí? Porque el autor no quiere directamente esas consecuencias adicionales. Y Muñoz Conde, digamos, es interesante cómo lo explica, porque dice que el sujeto adaptativo no busca ese segundo resultado, ¿sí? Pero lo admite porque sabe que está indisolublemente unido al desarrollo del hecho que persigue. Entonces, no hace falta que la gente crea segura la producción de esa consecuencia ulterior, sino que alcanza con que sepa que está vinculado al curso de los acontecimientos. Es decir, acá el caso típico de manual es el caso de, bueno, quieren matar a un pasajero en particular que va a viajar en un avión, entonces ponen una bomba en el avión para poder matarlo a él, pero al mismo tiempo matan a un montón de personas que estaban dentro del avión. Cerezo Mir agrega que ese resultado queda comprendido en la voluntad de realización del autor, aunque no lo desee. Entonces, ambos resultados, el buscado y el necesario, tienen que producirse a los ojos de cualquier observador, no solo del autor. Pero en este caso, en el dolo directo de segundo grado, entonces predomina lo que es el elemento cognitivo, ¿sí? En cuanto al tercer tipo de dolo, es el dolo eventual, ¿sí? Acá entramos un poco con lo que hablamos recién con Pablo. Que en el dolo eventual
el autor sabe que es posible que eventualmente se produzca un resultado típico y pese a eso no deja de actuar. Entonces, este es, digamos, sin ninguna duda, el límite más discutido de la teoría del dolo, porque en realidad roza directamente con lo que es la culpa, o sea, la culpa de lo que hablamos recién, la culpa consciente, ¿sí? Y el tema de la frontera entre uno y otro es difícil de trazar en la práctica. Y en tribunal, en realidad, también es donde más se juega la calificación de un caso concreto, porque es lo que hablábamos recién. O sea, esto impacta directamente en la cantidad de años que le va a corresponder la pena, ¿sí? Si es un homicidio culposo o un homicidio doloso. Acá en Argentina el homicidio doloso es de 8 a 25 años y el homicidio culposo se reduce como máximo, tiene 10 si no me equivoco. A ver, con respecto a esto hay dos grandes teorías, ¿sí? Para resolver esto. Según pongan acento en la voluntad o en el conocimiento. Por un lado, la teoría de la voluntad y la teoría de la probabilidad, ¿sí? Villavicencio en realidad resume el punto de partida común a ambas. Es decir, se reconoce en los dos casos que existe la posibilidad de que el resultado se produzca y que el sujeto no lo desea directamente. O sea, eso va a ser común a las dos teorías. El dolo eventual dice aparece cuando el sujeto cuenta con esa posibilidad de producción del resultado y sigue adelante. Entonces, cuenta con esa posibilidad de producción del resultado y sigue adelante. En cambio, la culpa consciente es cuando confía en el que el resultado no va a producirse. Por eso por ahí el caso de recién, que hablábamos con Pablo, es un caso como bastante complejo en cuanto a que hay elementos que no podemos ver con claridad en este caso, ¿sí? Pero yo entiendo que podría llegar a ser tanto dolo eventual o culpa consciente. Tienes como, hay elementos que nos faltan como para poder evaluar ese caso en concreto. Entonces, tenemos por un lado, hablábamos recién de dos teorías, ¿sí? Y entonces por un lado vamos a hacer donde ponen acento en la esfera del conocimiento o en la esfera de la voluntad. Entonces en primer lugar tenemos lo que es la teoría de la voluntad, ¿sí? En la teoría de la voluntad se pone acento en lo que es, a los efectos de entender si hay dolo eventual o no, se pone acento en el aspecto volitivo. Entonces hay dolo eventual, dice esta teoría, si el agente consiente la posibilidad del resultado, en el sentido de que la prueba intencionalmente. Aunque se haya presentado el resultado como posible y probable, decide igual ejecutar la conducta. Entonces la fórmula que resume esta teoría se conoce como la segunda fórmula de Frank, en realidad, sigue un penalista alemán, que básicamente nos dice que hay dolo eventual si el sujeto se dice a sí mismo, sea así o de otra manera suceda esto o lo otro, en todo caso yo actúo, ¿sí? Antes, previamente, Frank había propuesto, digamos, una primera fórmula que se preguntaba cómo se hubiera comportado el autor si hubiera tenido la certeza, en lugar de la mera probabilidad, de que el resultado se iba a producir. Entonces, ante las críticas que recibió por ahí esta versión, formuló esta segunda, que es lo que se sigue citando hasta el día de hoy. Entonces, si el agente, tras presentarse el resultado, se hubiera tenido de actuar y haber tenido esa certeza, estaríamos ante la culpa consciente, dice. Básicamente, la objeción de fondo a esta teoría, porque como que digo, son teorías, ¿sí? Es que en la práctica, digamos, es el juez quien se hace esa pregunta y quien contesta por el autor. Entonces, no el autor mismo, que rara vez o nunca, digamos, deja registro de ese diálogo interno que tiene al momento de actuar. Y por otro lado tenemos lo que es la teoría de la probabilidad, ¿sí? También llamada de la representación. Si esta teoría en realidad pone acento lo que es el grado de probabilidad que el autor advirtió, no en su actitud interna, o sea, el grado de probabilidad objetivo que el autor advirtió, o sea, no en su actitud interna, ¿sí? Entonces, acá esta teoría dice que hay dolo eventual cuando el autor, en su actuación, advierte muy probable la producción del resultado. Ya hay culpa consciente cuando la considera lejana, ¿sí? Entonces lo que importa para esta teoría no es si el autor quería o no el resultado en algún sentido interno y difícil de probar, sino si actuó pese a conocer la alta probabilidad de producirlo.
¿sí? Entonces piensen por ahí en una persona, un conductor que maneja alta velocidad en una zona escolar confiando en su pericia, ¿sí? Y digamos que, entiendo yo, pero ahí en ese caso actuó pese a conocer la alta probabilidad de producir digamos, un daño, un delito, ¿sí? Eh, a ver, esta teoría, que es la teoría de la probabilidad, es la más sostenible, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad objetiviza mejor el juicio sobre el dolo. No termina dependiendo de reconstruir un diálogo interno del autor, sino un dato verificable que básicamente es el grado de riesgo que la situación objetivamente presentaba y que el autor conocía. Y vale decirlo en realidad con todas las letras, ¿sí? Esto es, digamos, en el fondo la misma dirección que toma la evolución de la doctrina y la jurisprudencia que se ha venido trazando, ¿sí? Y la que consolidó la jurisprudencia española a comienzos de los años 90. Entonces, básicamente de que el dolo eventual no se excluye por la simple esperanza de que el resultado no ocurra, sino que se define por el riesgo, o sea, por el conocimiento del riesgo concreto. ¿Bien? Entonces, básicamente acá vemos las dos teorías, la que adoptamos, o sea, la que se adopta, en general la doctrina es el tema de la teoría de la probabilidad, porque termina siendo una teoría en la que se puede objetivizar más digamos, el dolo, ¿sí? Pues la otra termina recayendo especialmente, como decíamos, sobre lo que es el elemento volitivo. Sí, es muy difícil de conocer, sobre todo para los jueces, como decíamos recién, en los tribunales. Ahora bien, también tenemos lo que son los elementos subjetivos del tipo diferentes al dolo. Entonces, a ver, el tipo subjetivo, digamos, en principio queda completo con el dolo y no se requiere más, pero hay parte de o sea, hay algunos, digamos, tipos legales que exigen algo más. Ya sea Jacek y Villavicencio coinciden en que hay ciertos tipos que requieren, además del dolo, otros elementos subjetivos para su realización. Estos elementos son fines, tendencias o propósitos exigidos expresamente por el tipo penal. Por ejemplo, con la finalidad de obtener una ventaja indebida, así como puede ser una estafa, que es una intención especial o un elemento de tendencias que van más allá de la realización del tipo objetivo. Después, por placer, por piedad, por ejemplo, el artículo 257 del Código Boliviano habla de un homicidio piadoso, que básicamente esto recae sobre el tema de los atenuantes de la pena del homicidio, ¿sí? Y se requiere para configurar un homicidio, o sea, esta figura, digamos, que sea un homicidio que sea realizado por piedad, digamos, y así lo califica el código boliviano. Que básicamente son motivos que terminan como calificando la actitud interna del autor frente al hecho. Ya sea, por ejemplo, el homicidio criminis causa, o que sea para facilitar o cometer otro delito, ¿sí? Son todos, digamos, elementos que configuran el tipo y se requieren a los efectos de, digamos, de que este tipo quede configurado, ¿sí? Es una actitud interna del autor que se requiere a los efectos de que quede configurado ese tipo penal, ¿sí? Ahora bien, el error de tipo, ¿sí? El error de tipo, ¿sí? es el error o la ignorancia sobre uno de los elementos que integran el tipo objetivo. Sí, puede recaer sobre cualquiera de esos elementos, ya sean descriptivos o normativos, y la distinción importa para saber qué es lo que falló en la cabeza del autor. Es decir, por ejemplo, si la gente percibió equivocadamente un elemento típico, por ejemplo, disparó creyendo que le disparaba a un animal y en realidad era una persona, el error recae sobre un elemento descriptivo, ¿sí? Uno que se conoce por los sentidos. Vieron que recién distinguíamos entre lo que eran los elementos descriptivos y los elementos normativos. Pero si la gente careció de valoración, ¿sí? Que le hubiera permitido comprender el significado del elemento típico,
Por ejemplo, no entendió que un papel que falsificó era un documento, digamos, el error recae sobre un elemento normativo, como un elemento de valoración, ¿sí? De los que exigen, digamos, esa valoración paralela en la esfera del profano, en la esfera del ego, como decíamos previamente. Ahora bien, dentro del error de tipo tenemos que distinguir, ¿sí?, el error de tipo ya sea vencible o el error de tipo invencible, ¿sí? Ambos excluyen el dolo, pero con consecuencias jurídicas distintas, ¿sí? Entonces, a ver, la distinción no es solo una distinción teórica. Entonces, el error vencible, digamos, es aquel que se hubiera evitado aplicando las normas elementales de diligencia y cuidados exigibles en esa situación. Es decir, en este caso el vencible excluye el dolo, pero no la culpa, ¿sí?, en la que incurre el autor. Entonces no se habla de una ausencia total de responsabilidad penal por el solo hecho de excluirse el dolo, porque queda pendiente verificar si el autor le faltó el cuidado debido. Y si así fue, digamos, se va a sancionar con la pena del delito culposo, siempre que la figura culposa exista en el código, porque si la figura culposa no existe, digamos, un error de tipo es atípico y por lo tanto no es delito. Bien. Entonces, el error invencible, en cambio, digamos, era aquel en el que la gente no pudo salir pese a haber observado, o sea, pese a haber actuado con la debida diligencia exigible, digamos, pese a haber actuado con esa debida diligencia, no pudo determinar, no pudo determinar, digamos, que su obrar iba en... O sea, no pudo salir de ese error en el que se encontraba, pero entonces, habiendo actuado con el cuidado debido, no pudo salir del error en el que se encontraba, ¿sí?, originando el resultado. Entonces, en este caso, digamos, la conducta sí es atípica, porque la gente actuó con toda la diligencia exigible, entonces se descarta tanto lo que es la imputación dolosa como el imprudente y no queda ningún resto de responsabilidad penal por ese hecho. Ahora bien, el artículo 16, es interesante el artículo 16 del Código Boliviano porque recoge exactamente la distinción que acabamos de ver. Habla de que el error invencible, hace la diferencia entre el error invencible y el error vencible, y después también nos habla del error de prohibición. Bien. Por otro lado, el artículo 28.1 del Código Penal ecuatoriano sigue esa misma lógica con una reacción, digamos, muy similar, que básicamente nos dice que no existe infracción penal cuando por error o ignorancia invencible debidamente comprobada se desconoce uno o varios de los elementos objetivos del tipo penal. Si el error es vencible, la infracción persiste y responde por la modalidad culposa del tipo penal si aquella existe. El error invencible, que recae sobre una circunstancia agravante o sobre un hecho que califique la infracción, impide la apreciación de esta por parte de los jueces y jueces. Como ven, digamos, básicamente es como el mismo esquema que establece el artículo del Código Penal boliviano. Bien, con una diferencia de matiz que acá básicamente exige que el error esté debidamente comprobado. Ahora bien, vamos a ver otras modalidades de error, ¿sí? En primer lugar, tenemos el error in persona, que básicamente es esta otra modalidad de error distinta al error de tipo genérico que acabamos de ver, porque en realidad el sujeto se equivoca sobre la identidad de la persona o sobre el objeto que recae su acción. Por ejemplo, disparan para matar a alguien determinado, pero en realidad, digamos, la víctima efectivamente alcanzada por el disparo termina siendo otra la que quería matar. Ahora, en este caso, la regla general es que este error es irrelevante, no excluye el dolo. O sea, ni el error in persona ni por el objeto, digamos, no termina excluyendo el dolo. Ya que no cambia la valoración jurídica respecto del hecho que el autor
quiso cometer. Por ejemplo, en la diapositiva habíamos puesto el ejemplo de quien en la oscuridad lesionó a una persona por otra, sigue respondiendo por las lesiones dolosas, porque por más de que, digamos, o sea, su intención, o sea, él quería matar a una persona determinada, pero terminó matando a otra, entonces el delito, o sea, sigue siendo delito, digamos, una conducta típica. Bien. Entonces es irrelevante, digamos, que haya error en la persona o en el objeto. Ahora bien, el error en la persona es relevante en algunos casos, ¿sí? En dos casos particularmente. Por un lado, cuando el resultado termina siendo más grave que el pretendido, por ejemplo, quien dispara para matar a un extraño y, digamos, por la confusión termina matando a su propio padre, ahí ese error por identidad digamos, excluye el dolo de parricidio porque el autor no sabía ni quería matar a su padre, pero subsiste el dolo de homicidio simple, porque sí sabía que estaba matando a un ser humano. Bien, entonces en ese caso no se agrava la pena, digamos, por el agravante de matar al padre, sino que subsiste la figura del homicidio simple. Y por otro lado, una situación inversa es cuando el resultado es menos grave que el pretendido, como por ejemplo, quiere matar a su padre sabiendo que lo es y por confusión de identidad mata a un extraño. Entonces acá, digamos, en realidad también, si el autor respondería por homicidio simple, porque en realidad si bien tenía la intención de matar a su padre, no puede y mata a otra persona, digamos, no puede aplicarse una calificación que exige un vínculo que en los hechos en realidad no se dio, ¿sí? Porque la víctima efectivamente alcanzada era otra, no era el padre. Y por otro lado tenemos lo que es el error en la ejecución o en el golpe, y básicamente acá hay que distinguirlo un poco con el tema del error en persona que acabamos de ver, porque acá en realidad el sujeto no se equivoca sobre la identidad de nadie, sino que yerra en la dirección física del ataque. Es decir, Mir Puig lo describe así. Básicamente dice que A quiere matar a B y por mala puntería impacta en C, que estaba en la cercanía. Entonces, básicamente la dificultad se presenta cuando el resultado causado y el que buscaba tiene la misma significación jurídica, es decir, matar a B o matar a C es en ambos casos, digamos, un homicidio. Entonces, acá hay dos soluciones en pugna, ¿bien? Con respecto a este caso. Que llevan en realidad calificaciones jurídicas distintas. Entonces, la primera, que es la teoría de la equivalencia, que lo trata como un homicidio consumado. Recuerden el ejemplo: A quiere matar a B y por una puntería impacta en C. Entonces, por un lado, que la teoría de la equivalencia trata como un homicidio consumado, o sea, respecto de C. Quería matar a B, pero mata a C, entonces hay un homicidio consumado respecto de C. Y el segundo, la teoría de la concreción, que siguen Jacek, Mir Puig y Jacobs, que también sostiene Basi Lupo, es que lo trata como un concurso ideal, ya sea entre la tentativa de homicidio respecto de B, que era el objetivo original, y el homicidio culposo respecto de C, que es el efectivamente alcanzado. Entonces, en este caso, la diferencia práctica termina siendo enorme, porque la primera solución imputa, digamos, solo un homicidio consumado, y la segunda imputa una tentativa más un homicidio culposo con una pena total, digamos, menor. Doctor, una pregunta. Entonces, Sí. en ese sentido, la segunda teoría sostendría que básicamente radica en la culpa del autor porque no estaba buscando el resultado con relación al sujeto B, pero sí lo produce con relación al sujeto C. Pero tampoco tendríamos, o sea, dentro de la hipótesis de la primera, se tiene de que sigue siendo un homicidio, ¿verdad? A su criterio, ¿cuál sería la correcta? Para mí, la primera. Sí, claro, lo que pasa es que en la primera lo consideran como un homicidio, o sea, lo que dice la teoría lo considera como un homicidio doloso, ¿sí? Pero en realidad lo cierto es que no quería matar a C, sino que quería matar a B y termina matando a C. Entonces lo consideran como un homicidio consumado, un homicidio doloso. En cambio, lo cierto que es diferente el caso del error, del error, digamos,
in personam, pero se asemeja bastante, porque si nosotros ponemos el caso del error in personam, que quería matar a una, o sea, que el objetivo era matar a determinada persona, pero termina matando a otra, ¿sí? Y es irrelevante que mate una o que mate a otra, salvo en los dos supuestos que pusimos. En este caso, entiendo que sería similar. Ahora, lo cierto es que la doctrina mayoritaria termina admitiendo que hay un concurso real entre lo que es la tentativa de homicidio doloso, o sea, la tentativa de homicidio, por el primer acto y un homicidio culposo con respecto al segundo. Digamos, yo creo que opino más parecido a lo... Ay, no... Carlos me preguntó. ¿Carlos? Sí, yo pregunté. Yo por ahí entiendo que yo hubiera ido, digamos, también por un homicidio doloso consumado. Ahora, hay una tercera posición con respecto a esto, que es de Ramón Aria, que dice que en todos los casos hay un solo hecho doloso consumado sin necesidad de esa distinción, digamos. O sea, lo cierto es que la doctrina mayoritaria va por ese lado. A mí como que me hace ruido, siempre me hizo ruido, pero porque se asemejaría más para mí a lo que es el tema del error in persona, ¿sí? Pero en realidad acá lo que hay es un error o sea, un error un error sobre el curso, pero estamos en un error sobre el curso, sobre la ejecución, ¿bien? Claro, porque, o sea, digamos que si agarramos el tema de la teoría de los elementos del tipo, el resultado es muy importante, porque ahí es donde se terminaría configurando la conducta tipificada. Sí. Pero yo también pienso que ese resultado, básicamente las dos teorías lo ponen como una variable, digamos. O sea, sí, por un lado puede ser un homicidio culposo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quiero enfatizar en ello? Porque al menos en nuestra legislación el homicidio culposo tiene una pena muy diferente, baja con relación al homicidio doloso. Claro, acá en Argentina pasa lo mismo. Por eso es lo que yo recién les marcaba, digamos, que básicamente adoptar una teoría o adoptar la otra, el impacto que va a tener respecto de la pena va a ser considerable, ¿sí? Porque si se considera como un homicidio doloso, en la pena acá es de 8 a 25 años. En cambio, si es una tentativa de homicidio doloso en concurso ideal con homicidio culposo, la pena se reduce. ¿Bien? O sea, sí impacta, digamos, y por eso es importante la distinción que estamos viendo. Ahora bien, está discutido, ¿sí? Como yo les decía, recién hablaba que habían 4 autores que terminan sosteniendo la segunda teoría. A mi punto de ver, yo también coincido con usted, Carlos, digamos, en que para mí podría llegar a ser, o sea, más una cuestión de que en realidad el efecto jurídico que se produjo termina siendo el mismo, o sea, a pesar de la diferencia, digamos, del tema del golpe, o sea, del error que hay en la ejecución, ¿sí? Pero bueno, como digo, la doctrina está dividida, así que no es un tema cerrado tampoco. Bien. Y por último, sí, ya cerrando, digamos, así nos vamos previo al break, salvo que tengan, digamos, alguna duda al respecto. A ver, esperen que lo encuentro. Acá. Es el tema del dolus generalis, que básicamente acá si se trata de un error en el curso causal. Uy, esperen que pase. Un error sobre el curso causal, y básicamente la gente se equivoca sobre cuál de los actos de una secuencia es el que efectivamente produce el resultado. Todos ejemplos que trae la diapositiva, digamos, son ejemplos por ahí más de manual. Digamos, por ejemplo, puede ser el autor de un homicidio que, creyendo que ya muerta su víctima tras golpearla, simula un ahorcamiento para disimular el crimen,
la víctima en realidad seguía con vida y muere recién con el ahorcamiento simulado. Acá básicamente hay que distinguir dos niveles y la distinción decide la calificación básicamente completa del hecho. ¿Sí? Si el segundo acto, acá básicamente lo importante es si el segundo acto ya estaba planeado como parte, o sea, desde el principio como parte de un mismo plan o no. Básicamente Welser nos dice que si estaba planeado desde el principio como parte del mismo plan, digamos, hay solo un homicidio doloso consumado, porque todo el curso causal, incluida la desviación, estaba dentro de lo previsto por el autor. En cambio, si la gente decide ese segundo acto recién después de terminar el primero, sin haberlo planteado de antemano, digamos, la posición mayoritaria en este caso es que hay un concurso real entre tentativa de homicidio doloso por el primer acto y homicidio culposo por el segundo. Bien. Había una mano levantada, no sé si se ve una duda. Sí, doctor, pero era respecto al anterior ejemplo, de que estaba como un conflicto, ¿no? Que si se mataba a la otra persona en el error del curso causal. Bueno, yo estaba justamente leyendo un libro en el que se llevó ese caso, básicamente, y se respondía con que la identidad de la víctima no es un elemento del tipo, ¿no? Sino que la modalidad en la que la conducta típica no va a acarrear a la distinción del tipo penal, porque el tipo penal dice el que matará a alguien, ¿no? Y eso al lado de que qué se va a conseguir o por qué lo quería matar está más relacionado a la consumación, ¿no? Bien. Sí, en realidad, claro, pero vimos dos casos distintos, porque en principio vimos el tema del error in persona y el error del objeto, ¿sí? Que en ese caso decíamos que en realidad era irrelevante el tema de si había un error sobre la persona, es decir, yo quiero matar a A, pero digamos, están todas las luces apagadas y termino matando a B, digamos, ahí en realidad, o sea, termina siendo un homicidio doloso igual, ¿sí? Digamos, es irrelevante si mato a A o mato a B. El caso que estamos viendo, que por ahí sí era la distinción y el conflicto que hay en la doctrina, es el tema respecto de la ejecución, ¿sí? Un error en la ejecución del acto, en el golpe, sino un error en la persona. Que es lo que dije, o sea, al principio, como que hay que distinguirlo bien con el tema del error en la persona, porque acá en realidad el sujeto no se equivoca sobre la identidad de nadie, sino que yerra respecto de la identidad física del ataque. ¿Bien? Es decir, A quiere matar a B, pero por mala puntería, la bala impacta en C, ¿sí? Que estaba en las cercanías. Entonces, ahí se da, digamos, el error es en el golpe, no en la persona, digamos, eso es importante distinguirlo, porque respecto a la persona es irrelevante si mata a uno o mata a otro, en el caso del homicidio. Bien, no sé si quedó claro. ¿La Pablo? Sí, doctor. Gracias. Perfecto. Bueno, no sé si quedó alguna duda más. Si no, si les parece, ahí está Fer, vamos a un break y... Sí, Mauri, te iba primero a agradecer por tu exposición. Creo que el último que hablaban Pablo y Carlos, me parece. El tema del error en el golpe genera esta discusión. Bueno, que por eso está dividida la doctrina, ¿no? De verlo como un hecho consumado por este tema de la equivalencia. Dice, bueno, el bien jurídico, en este caso vida, se consumió, más allá que fuese otra persona, no fuese el objetivo principal o el deseado por el autor. Y una segunda doctrina que genera esta idea de, bueno, homicidio culposo y tentativa de homicidio doloso, y como juega, obviamente, yo creo que la más simplista o quizás más fácil de utilizar es la de equivalencia, ¿no? Pues bueno, hay un resultado, como decía, creo que Carlos, bueno, hacer foco en el resultado y ante la equivalencia, que es la vulneración de un bien jurídico protegido como la vida, proseguir con esa calificación legal de homicidio doloso. Pero bueno, es parte de la discusión que también se ve representado en este tema del dolus generalis, cómo absorbe todo el dolo, aunque por ahí el resultado sea el perseguido, pero por otra acción o por otra causalidad, ¿no? Y bueno, más allá de todo esto, él acompaña este dolo general y hace que nos enfrentemos frente a una figura dolosa en sí misma. Son, como bien decía creo Mauri en un momento, son casos de manual, casos de laboratorio, obviamente no pasan en la cotidianidad penal con la cual nos encontramos, pero bueno, está bueno para discutirlo y generar un mínimo debate. Mauri, en lo personal agradecerte, te libero, gracias por tu tiempo, por tu desarrollo.
estuve escuchando, así que nada, agradecerte por tu tiempo, sobre todo. Y me gustó que se haya generado un debate o un par de preguntas de los colegas también para que intercambiemos y que también te sirva a vos como intercambio. Si les parece, colegas, nos tomamos unos 25 minutitos, 30 minutos de recreo. A las 5 y